por favor. Genial, doctora, sí se escucha y sí se ve la pantalla. Listo, muy amables, gracias. Vamos a empezar con este nuevo capítulo que es parte, como les había comentado, de ya contenido del segundo parcial. Lo vamos a ir haciendo de a poco, no hay problema. Sé que están en exámenes, como les decía, pero tampoco es motivo de poder cortar o retrasar más de lo que ya se ha hecho. Esta unidad, en 6 en realidad, habla sobre las células sanguíneas, sobre la inmunidad que ustedes ya conocen, que pueden ser de varios tipos, y sobre todo de aquel proceso que es la coagulación sanguínea. En primera instancia, en este nuevo inicio o nuevo capítulo, vamos a comentar y recordar un poco sobre quiénes son los eritrocitos, la repercusión del déficit de eritrocitos y el déficit sobre todo de hemoglobina que va a producir la anemia y la policitemia, que no es más que la gran cantidad de eritrocitos. Y vamos a ver también que existen varios tipos de policitemia. Recordar simplemente lo que ustedes ya han visto probablemente en histología, que los glóbulos rojos son las células más abundantes de nuestro organismo. Como término medio tenemos una medida de 5.200.000, más menos 300.000, sobre todo en los varones, y 4.700.000, más menos 300.000 en las mujeres. Recordar que la función importante de los eritrocitos es de transportar hemoglobina, la cual está contenida dentro del eritrocito. Esta hemoglobina, que a su vez ayuda con el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, es sumamente importante en nuestro organismo. Sabemos que en algunos animales, y Guyton dice que incluso en muchos invertebrados, la hemoglobina puede circular como una proteína libre, ya que la hemoglobina es una proteína. Sin embargo, en el ser humano puede encontrarse libre solo en un 3%. Para que cumpla verdaderamente su función, es obvio que la hemoglobina tiene que estar contenida dentro del glóbulo rojo. Ahora, esta hemoglobina en el plasma humano, que es alrededor solo de un 33%, se va a filtrar por la membrana capilar hacia el espacio tisular a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre pase por los capilares. Entonces, estos eritrocitos son sumamente importantes en ese sentido, pero también tiene otras funciones. Otras funciones porque contiene una enzima. Esta enzima se llama anhidrasa carbónica y seguramente la conocen por bioquímica. Esta enzima anhidrasa carbónica cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para formar el ácido carbónico y aumenta la velocidad de reacción miles de veces para que nuestro organismo pueda deshacerse del CO2. Me explico. La anhidrasa carbónica es una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono, vuelvo a repetir, y el agua para formar el ácido carbónico. Aumenta así varios miles de veces, se dice que hasta 5.000 veces. La rapidez de esta reacción entonces va a poder posibilitar que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de anhídrido carbónico en forma de ion bicarbonato. De tal manera que al transportarse el dióxido de carbono de esa manera, lo hace desde los tejidos a los pulmones, donde se convierte recién en CO2 y se va a expulsar a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. Entonces, debemos recordar también que la hemoglobina es un amortiguador ácido básico
igual que la mayoría de las proteínas. De esta manera, decimos que los eritrocitos van a ser los responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa. Podemos recordar también la forma de los eritrocitos. Nosotros debemos imaginarnos que cada eritrocito es muy flexible y esta flexibilidad viene de que la membrana es sumamente amplia para el contenido que tiene, de tal manera que puede atravesar capilares finos sin poder romperse y dañarse. Son discos bicóncavos que tienen un diámetro de 7.8 micrómetros y un espesor de 2.5 micrómetros en la parte y en la parte central solamente 1 micrómetro. O sea que están un poco deprimidos en la parte central, donde el espesor es menor y alrededor el espesor es de 2.5 micrómetros. Ahora, la hemoglobina que está contenida en los eritrocitos es aproximadamente 34 gramos por cada 100 ml de sangre. ¿Qué quiere decir? Que la concentración es 34 gramos, es el límite metabólico del mecanismo formador de hemoglobina en la célula. Quiere decir que es el tope. Entonces, en una persona normal, la hemoglobina es casi siempre cercano al máximo de la célula. Eso debemos recordarlo bien. Cuando la formación de hemoglobina por alguna razón sea deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse obviamente por debajo del valor normal. Entonces, repercute en el volumen del eritrocito y puede reducirse también la cantidad de hemoglobina que lleva la célula. De ahí que más adelante vamos a ver que aquellos eritrocitos que tienen una pequeña cantidad de hemoglobina en relación a lo que deberían tener, casi siempre se los ve pálidos y muy pequeños. Ya eso se llama microcito. Entonces, cuando el hematocrito, es decir, el porcentaje de la sangre, de las células de la sangre, normalmente oscilan entre 40 y 45%, normalmente. Y la cantidad de hemoglobina en cada célula normalmente es de 15 gramos de hemoglobina por 100 ml para los hombres, y para las mujeres contiene una media de 14 gramos por 100 ml. Por otra parte, cuando ustedes ya lleven la parte de respiratorio, seguramente también van a poder ver que cada gramo de hemoglobina pura va a ser capaz de combinarse con 1.34 ml de oxígeno si la hemoglobina tiene una saturación del 100%. Por tanto, un hombre medio puede transportar un máximo de 20 ml de oxígeno que van a estar combinados con la hemoglobina por cada 100 ml de sangre, y en una mujer unos 19 ml de oxígeno. Ahora, ¿cómo se producen estos eritrocitos? Estos eritrocitos se producen en distintos lugares del cuerpo, pero sin embargo tenemos que poner atención que existen etapas en la vida en las cuales se va a diferenciar dónde se producen los eritrocitos. Cuando hablamos de las primeras semanas de vida embrionaria, hablamos del saco vitelino. Los eritrocitos se producen en el saco vitelino en las primeras semanas de vida embrionaria. Cuando es el segundo trimestre, puede producirse en el hígado, en el vaso, en los ganglios linfáticos. Sin embargo, el hígado es el órgano más importante donde se producen eritrocitos en el segundo trimestre. Poco después, cuando va avanzando la edad de la persona, se van produciendo simplemente en la médula ósea, sobre todo en el último mes de gestación, predomina la formación de eritrocitos en la médula ósea. Y después, ya después de los 5 años,
y a medida que aumenta la edad, esta médula ósea se vuelve menos productiva. ¿De dónde provienen los eritrocitos? Siempre han debido oír hablar de las células madre. Las células madre. Aquí tenemos una de esas. La célula madre es la célula precursora hematopoyética pluripotencial, de la cual van a nacer por diferenciación varias líneas de células, ¿ya? Y esta célula precursora hematopoyética pluripotencial también puede diferenciarse otras iguales a estas, otras células hematopoyéticas pluripotenciales o células madre que van a permanecer en la médula ósea para seguir produciendo líneas de células, ¿no? Entonces se van a guardar algunas. Ya viendo esta madre, como ejemplo, esta madre precursora o madre célula, vamos a ver que por diferenciación va a ir dando lugar a cierto tipo de células que son unidades formadoras de colonias. Estas unidades formadoras de colonias que provienen de esta célula madre van diferenciando y se llaman células comprometidas. Entonces, se van a llamar células comprometidas para formar una línea celular específica, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, la unidad formadora de colonias esplénicas, a su vez, se pueden diferenciar en otras células que se llaman unidad formadora de colonias de blastos. Y esta unidad de colonia de formadoras de, de blastos va a estar comprometida solo para formar una línea eritrocitaria, es decir, va a formar la unidad formadora de colonia de eritrocitos, que a su vez van a pasar todavía por procesos de multiplicación y diferenciación hasta obtener un eritrocito maduro. De la misma forma, estas células comprometidas, como la unidad formadora de colonias esplénicas, también se van a diferenciar en una unidad formadora de granulocitos y monocitos, y a su vez también va a haber una diferenciación de la unidad formadora de colonias de megacariocitos. Como su nombre indica, esta unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, los granulocitos darán lugar a neutrófilos, eosinófilos, basófilos por diferenciación, y de ahí los monocitos, que más adelante vamos a ver que tienen que ver mucho con los macrocitos o macrófagos. La unidad formadora de colonia de megacariocitos, a su vez, por fragmentación, va a dar lugar a los trombocitos o a las plaquetas. Por otra parte, existen otras líneas celulares que también se diferencian de esta madre o célula precursora hematopoyética pluripotencial y dan lugar a lo que va a ser aquellas células comprometidas para formar las líneas celulares como los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora nos vamos a centrar en esta unidad formadora de colonia de blastos para poder distinguir cómo se diferencia, cómo se multiplica para dar lugar a un eritrocito maduro. De ahí que vemos que en primer lugar tenemos por diferenciación al proeritroblasto, ¿ya? Este proeritroblasto se va diferenciando y tenemos el eritroblasto basófilo. Se llama basófilo, como bien ustedes han aprendido en histología, porque se tiñe con colorantes básicos. Posteriormente tenemos el eritroblasto policromatófero. Y así se van diferenciando en eritroblasto ortocromático, dan lugar a un reticulocito, que es la forma más joven o en realidad de las formas más jóvenes que podrían salir a la circulación sanguínea. Sin embargo, necesitan 1 o 2 días para madurar y convertirse en un eritrocito maduro.
Estas simplemente son formas que ustedes las van a ir viendo. Esta es una anemia hipocrómica microcítica. Les había dicho que cuando hay poca cantidad de hemoglobina, el glóbulo rojo se forma muy pequeño y pálido. A esto se llama anemia hipocrómica microcítica. Esta es una anemia falciforme porque tiene esta forma de hoz. Esta es una anemia megaloblástica. Mega viene de grande. Son glóbulos rojos que se forman muy grandes y obviamente estos cuatro aspectos o esto en la eritroblastosis fetal son patologías de glóbulos rojos que más adelante los vamos a nombrar, los vamos a definir. Entonces, de esos estadios de diferenciación en los cuales ustedes pueden ver, la hemoglobina es importante que se acuerden que la hemoglobina aparece primero en los eritroblastos policromatófaros, ¿ya? Y vemos que en las generaciones siguientes vamos a observar que la hemoglobina puede llegar hasta una concentración de alrededor de 34% y vemos que los núcleos se van condensando hasta tener un tamaño muy pequeño. Y al mismo tiempo que se reabsorbe este núcleo, se reabsorbe el retículo endoplásmico y entonces la célula llega a ser un reticulocito porque todavía tiene una pequeña cantidad de material basófilo, el cual corresponde simplemente al aparato de Golgi, a las mitocondrias, a los orgánulos citoplasmáticos. Y durante el estadio de este reticulocito, les había dicho que de la célula va a pasar de la médula ósea a la circulación. Por un fenómeno que se llama diapéresis, se exprimen a través de los poros de los capilares, llegan a los tejidos o a la circulación en realidad, y el material basófilo que todavía tenía se va a desaparecer en 1 o 2 días y la célula se va a convertir en un eritrocito maduro. Y debido a la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es normalmente menor al 1%. Cuando es mayor al 1%, tiene otro criterio clínico. ¿Qué hay sobre la regulación de la producción de los eritrocitos? Para que se produzcan los eritrocitos en la médula ósea necesitan de la eritropoyetina, que es sumamente importante. Ahora, cabe recordar que siempre se dispone de un número adecuado de eritrocitos, o sea, tiene que haber un volumen normal de eritrocitos. No puede disminuir ni excederse, sino la función no estaría dentro de la normalidad. Las células no se hacen tan numerosas como para impedir el flujo sanguíneo. Si nuestro organismo formara muchos glóbulos rojos y el porcentaje de células respecto al líquido en la sangre fuese mayor, tiene repercusiones sobre el flujo sanguíneo. Por otra parte, la oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos. Entonces, a esto se aúna lo que tienen que recordar de fisiología circulatoria. Cada tejido hacía que el flujo aumente en velocidad si necesitaba algo. Entonces, el flujo sanguíneo se regulaba de acuerdo a las necesidades metabólicas. Por tanto, la oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiese un déficit de oxigenación a nivel de los tejidos, de por sí, con unos sensores que existen en nuestro organismo, empieza a producirse eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que va a estimular la producción de eritrocitos y su formación va a aumentar en respuesta a la hipoxia, como les había dicho. Entonces, existe cuando que afecte el tejido celular y exista hipoxia, entonces se secreta eritropoyetina y esta eritropoyetina va a estimular la producción de eritrocitos. He aquí entonces un ejemplo. Existen muchos factores que puedan reducir la oxigenación a nivel tisular. Por nombrarles,
un volumen sanguíneo bajo o que esta persona sufra una hemorragia masiva. Entonces, a pesar que se van a desencadenar mecanismos reguladores en nuestro organismo, esto en algún momento va a causar un déficit de oxigenación tisular. La anemia, lo propio, sobre todo si es crónica, va a causar oxigenación tisular. Una hemoglobina baja que no es más sinónimo de anemia. Un mal flujo sanguíneo. Entonces, si hay una hemoglobina baja, no va a haber muchos carritos que carguen oxígeno y que lleven a los tejidos. Un mal flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo no es adecuado a nivel de los tejidos, se traduce en un déficit de oxigenación tisular. A muchas enfermedades pulmonares. Los pulmones son los más importantes en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, una enfermedad pulmonar, una neumonía, una EPOC, etcétera, condiciona un déficit de oxigenación tisular. Cuando se ha detectado un déficit de oxigenación tisular, entonces esto lo que hace es producir mayor eritropoyetina. Al producirse mayor eritropoyetina, esta va a influir sobre la célula precursora hematopoyética para formar varias series de proeritoblastos, eritrocitos, etc. Ya me olvidaba aquí que existen unas sustancias muy importantes que se llaman, son unas proteínas que se llaman inductoras. Pueden ser inductoras del crecimiento y también pueden ser inductoras del crecimiento, hacen que estos eritrocitos vayan pasando y diferenciándose, en realidad vayan aumentando de tamaño, ¿no? O multiplicándose. Y las inductoras de diferenciación, como su nombre indica, estimulan que se diferencien más rápido hasta llegar a ser adultos. Estas sustancias de inductoras del crecimiento al menos se han descrito como 4 sustancias inductoras del crecimiento, cada una de las cuales va a tener características diferentes, pero quiero que se acuerden sobre todo de la interleuquina 3. La interleuquina 3 es alguien que favorece el inductor del crecimiento y además no solo el crecimiento, sino la reproducción de casi todos los tipos diferentes de células precursoras comprometidas. Mientras otras solo inducen el crecimiento de ciertos tipos específicos, la interleuquina 3 es sumamente importante porque va a favorecer el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos diferentes de las células precursoras comprometidas. Por otra parte, aquí aprovecho de nombrar, su función es esa de esta proteína, diferenciar, hacer que un tipo de célula precursora comprometida se vaya diferenciando uno o más pasos hasta la célula sanguínea adulta final. Entonces, volvemos a que un déficit de oxigenación tisular que es detectada por nuestro organismo hace que a nivel del riñón se produzca la eritropoyetina y esta haga que se produzca en la médula ósea o la médula ósea produzca más células. Cuando los eritrocitos han aumentado en cantidad, mejoran la oxigenación tisular y al mejorar la oxigenación tisular, reduce la producción de eritropoyetina y también reduce la influencia de seguir formando más células. ¿Quién es la eritropoyetina? ¿Dónde se forma? Se forma a nivel de los riñones en un 90%. La hipoxia del tejido renal induce a la formación de un factor inducible por hipoxia. Esto se llama IF1. El factor inducible por hipoxia, el factor inducible por hipoxia 1. Entonces, cada vez que haya hipoxia, esta hipoxia es detectada en el tejido renal y va a dar lugar a la formación de la eritropoyetina, formando el factor inducible por hipoxia 1. Este va a actuar como un factor de transcripción sobre el gen de la eritropoyetina
y de esa manera induce la transcripción del ARN mensajero, aumentando la síntesis de esta sustancia que es importante. Bueno, ahora tenemos que ver la maduración de los eritrocitos. Así como los eritrocitos tienen que ir ah, multiplicándose, creciendo, diferenciándose, también dentro de esto, de este acápite, necesitan madurar. Y los eritrocitos para madurar necesitan de la vitamina B12, que se llama también cianocobalamina, y el ácido fólico. Entonces, la maduración y producción de glóbulos rojos van a estar influidas mucho por el estado nutricional de la persona. Si una persona tiene un estado nutricional deficiente, obviamente la mayoría de las veces va a tener probablemente un déficit de vitamina B12 y un déficit de ácido fólico, entre otras, ¿no? Pero estas dos importantes son o sea que si se da el déficit de estas dos vitaminas importantes, la maduración de los eritrocitos puede verse mm, eh, afectada. La vitamina B12 y el ácido fólico, ambos tienen la misma función, pero de diferente manera. Ambos ayudan a la formación de trifosfato de timidina, que tiene que ver con está relacionada con el ácido desoxirribonucleico, que sirve para la maduración y división nuclear. Ambos hacen lo mismo, pero no quiere decir que si esta faltase, esta va a ser lo que hace esta. Me dejo entender. Las dos tienen que estar presentes, aunque hagan lo mismo, porque tienen formas diferentes de hacer. Por lo tanto, el déficit de estas dos sustancias que sirven para madurar los glóbulos rojos pueden dar lugar a lo que se llama la formación de macrocitos. Macro grande, células grandes. Estos macrocitos tienen características de tener membrana frágil, son irregulares, pueden ser grandes u ovales. Estos, al ser tan grandes y deformes, sí pueden transportar oxígeno, sin embargo, tienen una vida corta. ¿Por qué? Porque cuando tengan que atravesar los capilares más estrechos, muchas de ellas van rompiéndose y sin embargo tratan de cumplir su función, pero no lo hacen con eficiencia. Entonces, la vitamina B2 y el ácido fólico, cuando hay un déficit, pueden producir un fallo en la maduración en el proceso de eritropoiesis. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esta falla de la maduración? Primero, puede ser debido a la mala absorción de la vitamina B12. Para que sea absorbida la vitamina B12, en la mucosa gástrica tiene que formarse el factor intrínseco. Y si esta mucosa gástrica por alguna situación se halla atrófica, seguramente le van a faltar muchas células glandulares. Por lo tanto, va a formar o secretar menos factor intrínseco. Y si falta el factor intrínseco por este defecto o esa patología, no va a haber quien ayude a la absorción de la vitamina B12, produciéndose así una anemia que se llama anemia perniciosa cuando hay un déficit de la falta del factor intrínseco. Al evitar o al existir una mala absorción de la vitamina B12, nuestro organismo va a tener un déficit de vitamina B12 que va a hacer que el glóbulo rojo no tenga una buena maduración. Por otra parte, habíamos dicho que necesitamos por lo menos nosotros 1 a 3 microgramos día de vitamina B12. Estos son necesarios para mantener la maduración normal de nuestros glóbulos rojos. Sabemos que existe almacenado en el hígado 1000 veces más esta cantidad.
Sin embargo, para que se produzca esta patología, son necesarios por lo menos entre 3 a 4 años de absorción defectuosa de vitamina B12 y se pueda producir un daño en la formación, en la maduración de los glóbulos rojos. En otras palabras, nosotros necesitamos pequeñas cantidades de vitamina B12 para mantener una maduración normal de nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Y tiene que pasar por lo menos 3 a 4 años de déficit de absorción o una absorción defectuosa de vitamina B12. ¿Por qué 3 o 4 años? Porque la mayoría de nosotros tenemos hasta 1000 veces más esta cantidad y no se nota al principio, pero después de 3 o 4 años, esta absorción defectuosa recién puede dañar y aparecer macrocitos por una mala maduración de nuestros glóbulos rojos. Esta falla de maduración también habíamos dicho que no solo va a estar dada por el déficit de vitamina B12, también va a estar dada por la deficiencia de ácido fólico. El otro nombre del ácido fólico es el ácido glutámico. Esto se da también por una deficiencia nutricional y una mala absorción, pero esta no necesita el factor intrínseco, sino más bien necesita absorberse en forma adecuada. Pero si existen patologías, por ejemplo, en el intestino delgado, como enfermedades como el SPRU, donde la mala absorción predomina, entonces de esa manera hay un déficit de absorción del ácido fólico y al mismo tiempo también puede haber un déficit de la vitamina B12. Por lo tanto, son importantes la buena absorción de ambos para que se produzca una buena maduración de los glóbulos rojos. Y decimos que el déficit de estas dos sustancias hace que se formen glóbulos rojos grandes. De ahí también proviene el nombre de anemia megaloblástica. De mega viene de grande y vuelvo a repetir, los glóbulos rojos tienen una membrana frágil que se rompe fácilmente cuando tienen que atravesar capilares muy delgados y así se van perdiendo los glóbulos rojos y producen lo que es una anemia megaloblástica, una anemia macrocítica. Ahora, es muy importante hablar de la hemoglobina. La hemoglobina en su formación. Nosotros sabemos que al unirse dos succinilcoenzima A más dos glicinas, van a formar un pirrol. A su vez, 4 pirroles van a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 más fierro va a dar lugar a la molécula hemo. Un hemo más polipéptido va a dar lugar a una cadena de hemoglobina que puede ser del tipo alfa o beta. Se unen 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y dan lugar a la hemoglobina A, la hemoglobina del adulto. Aquí podemos ver un polipéptido, la unión de una hemoglobina alfa y beta. ¿Qué es importante además de la formación de la hemoglobina? Vemos, quiero que no se olviden o recuerden, porque ustedes ya lo saben, que hay una sustancia muy importante para que se forme la molécula hemo, y este es el fierro. No se olviden de eso. Ahora, la hemoglobina, que va a estar contenida dentro del glóbulo rojo, como habíamos dicho en un inicio, es la que se va a combinar con el oxígeno a nivel y va a poder transportar el oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, los enlaces tienen que ser débiles y tienen que ser reversibles con el oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene que dejar ese oxígeno a nivel de los tejidos. El oxígeno no se combina con enlaces positivos del hierro en la molécula de hemoglobina y el oxígeno se transporta como oxígeno molecular para luego liberarse a los tejidos.
recordar, tienen que ser enlaces débiles y reversibles con el oxígeno, de la hemoglobina con el oxígeno. Que el oxígeno no se combina con enlaces positivos de hierro de la molécula de hemoglobina y que tiene que transportar, pero el oxígeno, pero en forma molecular, porque de esa manera se va a poder liberar a los tejidos. Transporte y metabolismo del hierro. Les había dicho que para la formación de la hemoglobina es sumamente importante el hierro, sobre todo cuando tenga que formar la molécula M. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos alimentamos con sustancias chicas en hierro en nuestros alimentos, este hierro va a ser absorbido a nivel del intestino delgado, ¿ya? Este hierro se absorbe en todo el intestino delgado mediante los siguientes mecanismos. El hígado, nuestro hígado, va a secretar cantidades moderadas de lo que se llama apotransferrina en la bilis. Esta que ha sido secretada en la bilis tiene que fluir a través de la vía biliar hasta el duodeno y esa apotransferrina es la que se va a unir al hierro libre y también a ciertos compuestos que contienen hemoglobina, mioglobina, de la carne, sobre todo de la carne que nosotros ingerimos, dos de las fuentes de hierro más importantes de la dieta, ¿no? Entonces, esta combinación de esta apotransferrina con este hierro que estaba libre se llama transferrina. Esta transferrina es la forma en la cual se va a transportar o está en plasma. Entonces, el hierro transportado tiene que estar en forma de transferrina. Esta va a ser atraída a los receptores presentes en las células epiteliales intestinales, donde se va a unir. Y después la molécula de transferrina va a ser llevada a un almacén de hierro y se va a denominar ferritina. ¿Ya? Ahora, la absorción intestinal de hierro es recordar que es muy lenta, con una intensidad máxima de solo unos miligramos diario. Y esta intensidad de absorción significa que incluso si hubiese abundante hierro en los alimentos, solo se va a absorber las proporciones pequeñas que necesitamos. En caso de que necesitemos más, se va a absorber más. Ahora, la regulación del hierro corporal mediante la regulación de absorción es la que les digo. Si hay hierro, demasiado hierro, se va a almacenar como ferritina. Si esta excede ya el almacenamiento en los tejidos, incluso la podemos ver como hemosiderina. Por otra parte, tenemos que recordar que después de que haya una degradación de la hemoglobina, cuando el glóbulo rojo haya cumplido una función y gracias a los macrófagos, después de la degradación de la hemoglobina, este hierro se libera y otra vez se lo puede volver a reutilizar. La hemoglobina en los, ¿qué se llama? Este hierro libre se lo puede volver a reutilizar. Ahora, habitualmente nosotros cuando podemos perder hierro normalmente, sobre todo en las heces puede ser excretado como 0.6 miligramos al día, sobre todo en los varones, y en las mujeres se añade 0.7 miligramos de hierro diario, sobre todo cuando está en su periodo menstrual. Entonces, también se pierde hierro, pero solo ciertas cantidades. Es lo que les decía. La pérdida diaria de hierro en una excreción es 0.6 miligramos día con las heces. En la mujer se tiene que adicionar 0.7 más por el periodo menstrual y sumaría 1.3 miligramos día. La absorción de hierro en el aparato digestivo
ya les había comentado, se tiene que absorber solo proporciones pequeñas en el intestino delgado, lo hace gracias a la apotransferrina. El hierro se regula a través de la absorción según la necesidad del cuerpo. Vida media y destrucción de los eritrocitos. Nuestros glóbulos rojos tienen una vida media, es decir, que después de haber cumplido sus funciones y sobre todo haber pasado casi entre 100 y 120 días sobre todo, estos glóbulos rojos ya pequeñitos, ya viejitos, tienen sistemas metabólicos poco activos, tienen membranas frágiles y se van a llegar a autodestruir a nivel del vaso. Cuando se destruye la hemoglobina o cuando el glóbulo rojo estalla, se va a liberar la hemoglobina y por degradación de los macrófagos, sobre todo, esta hemoglobina liberada, fagocitada por macrófagos, va a hacer que, como habíamos visto en la anterior instancia, se libere el hierro que puede volver a ser reutilizado. Por otra parte, estos macrófagos fagocitados están presentes a nivel del hígado, de la médula ósea y del vaso. O los macrófagos que fagocitan. Las anemias. Las Guyton, existen muchas formas de división de las anemias en realidad. Y para nosotros, cuando hablemos de anemia, sobre todo tenemos que hablar de disminución de la hemoglobina en la sangre. No tanto del hematocrito, que obviamente acompaña a lo que son los valores de hemoglobina, no tanto del volumen en millones de glóbulos rojos, sino más bien de disminución de la hemoglobina específicamente. Cuando hablemos de disminución de hemoglobina específicamente, estamos hablando de anemia. Y recordar que los valores de hemoglobina en la mujer pueden ser 14.15 gramos de hemoglobina, y si está por muy debajo de esta, vamos a llamar anemia. En los varones, 15, 16, etc. Ahora, Guyton, para una mejor ejemplificación, hace una división de las anemias en general. Existen muchas otras, pero esta las presenta para que nosotros podamos entender el origen de estas anemias. Tenemos, por ejemplo, las anemias por pérdida de sangre. Estas anemias por pérdida de sangre, obviamente, si el contenido de hemoglobina dentro del glóbulo rojo lleva la materia prima que se llama hierro y yo pierdo sangre, no voy a volver a recuperar el hierro, ¿sí? Y seguramente si hay mucha pérdida de sangre o esta ha sido en forma crónica, se va a llegar a notar una disminución del hierro. Y nosotros habíamos dicho que si el hierro es la materia prima para producir la hemoglobina y que la hemoglobina dentro del glóbulo rojo le daba su característica roja y su tamaño específico. También habíamos dicho en un inicio que si tenía ese glóbulo rojo muy poca hemoglobina dentro, ese glóbulo rojo se formaba un poco pálido y pequeño, y de ahí que aparecía lo que era la anemia hipocrómica microcítica. Entonces, tengo que entender que una persona que haya perdido sangre o cuál haya sido el origen, que puede ser nutricional o lo que ustedes quieran, mientras haya una disminución de fierro, no va a haber una buena formación de hemoglobina. Por lo tanto, se van a empezar a formar glóbulos rojos pequeños y pálidos. De ahí que el déficit de fierro puede producir anemia hipocrómica microcítica. Por otra parte, tenemos la anemia aplásica. La anemia aplásica, como su nombre indica, es más debido a una disfunción de la médula ósea, a una aplasia de la médula ósea, que significa falta de función de la médula ósea. Por ejemplo,
Cuando existe una exposición a altas dosis de radiación o quimioterapia, sobre todo aquellas personas que están recibiendo quimioterapia para el tratamiento de cáncer, esa quimioterapia como efecto colateral puede dañar las células madre de la médula ósea y unas semanas después produce anemia o se nota una anemia que puede ser moderada a grave. Además, también sabemos que existen productos tóxicos como insecticidas, benceno, gasolina, que también podrían provocar el mismo efecto a nivel de la médula ósea. También existen trastornos inmunitarios como el lupus eritematoso, el sistema inmunitario. Sabemos que en el lupus eritematoso empieza a atacar a células sanas y también puede atacar a células madre de la médula ósea, lo que también puede inducir a la anemia plástica. En aproximadamente la mitad de los casos, se dice que se desconoce la causa del trastorno de la anemia plástica y esta se llama anemia plasa idiopática. Entonces, en resumen, una anemia aplásica con una falta de función de la médula ósea, obviamente, no solo va a producir un déficit de los glóbulos rojos, también puede producir un déficit de otras líneas celulares y de ahí el origen de la anemia. Hemos hablado mucho sobre la anemia megaloblástica. Si ustedes se acuerdan, mega era grande y había unos macrocitos con membranas frágiles y estas se daban por el déficit o se formaban por el déficit de vitamina B12 y ácido fólico que producían este tipo de anemia, ¿no? El déficit de ácido fólico y de vitamina B12 si recuerdan, ayudaba a la maduración de los glóbulos rojos y cuando había un déficit de una o dos de estas, producía la anemia megaloblástica. Entonces se caracterizaba por tener esas membranas frágiles. Les vuelvo a repetir que cada vez que tenían que ir por los capilares estrechos, se fragmentaban, se lisaban, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que nos da Guyton es la anemia hemolítica. Dentro de lo que es la anemia hemolítica, nos muestran diferentes anomalías de eritrocitos, como los esferocitos. La esferocitosis hereditaria es una enfermedad hereditaria, la cual eh, se caracteriza por que son muy pequeñitos, son esféricos, en lugar de ser discos bicóncavos, estas no pueden soportar las fuerzas de contracción, compresión, porque tienen una mala estructura de la membrana normal, no es tan flexible, no son bicóncavos, por lo tanto, cuando al pasar a través de la pulpa esplénica u otros lechos vasculares rígidos se van a romper con facilidad ante cualquier compresión o incluso que ésta sea ligera. La anemia falciforme, por nombrarla así, habíamos visto al principio unos dibujos en forma de hoz. Esta anemia es propia del África Occidental, eh, sobre todo en la raza negra. Estas células tienen un tipo anormal de hemoglobina que se llama hemoglobina S, que contiene cadenas beta defectuosas de la molécula de hemoglobina y cuando esta hemoglobina se expone a concentraciones bajas de oxígeno, va a precipitar en cristales largos dentro de los eritrocitos y estos mismos cristales alargan la célula y le dan un aspecto de hoz en lugar de un disco bicóncavo y la hemoglobina precipitada también lesiona la membrana celular de manera que las células igualmente se hacen frágiles, se rompen, se lisan y por eso se llama anemia hemolítica porque todas se rompen y se lisan. Esta característica también tienen los esferocitos, la falciforme y la hemoglobina fetal, que más adelante la hemoglobina, digo, la eritrocefal la vamos a volver a ver en, en un acápite de eh, cuando avancemos la tipificación de grupos sanguíneos
La eritroblastosis fetal se da sobre todo cuando una mamá es ORH negativa y se embaraza. Se embaraza y probablemente de un ORH positivo. El bebé, si tiene una mamá ORH negativa, puede tener el grupo sanguíneo ORH negativo y no tener ninguna incompatibilidad con la mamá. Pero si hereda el grupo A o RH positivo del papá, siendo la mamá O negativo, este O negativo empieza a formar anticuerpos que dañan a los glóbulos rojos de su bebé. Por lo tanto, produce la eritroblastosis fetal. Esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Sin embargo, recordar que el déficit de hierro, cual sea la causa, puede formar glóbulos rojos pequeños y pálidos, y esto se llama anemia hipocrómica microcítica. La anemia plástica de por sí, por tantas circunstancias, y cuando se atañe la madre pluripotencial, da lugar a un déficit de formación no solo de glóbulos rojos, sino también un déficit de otras células, otras líneas celulares. La megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y la anemia hemolítica, que se caracteriza porque esos glóbulos rojos, por las causas o orígenes que tienen y por las deformaciones que tienen, empiezan a alisarse por diferentes circunstancias, y de ahí se forma la anemia hemolítica. Ahora, cuando existe anemia, obviamente el cuerpo exige más oxígeno, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque de alguna manera tiene que aumentarse el gasto cardíaco para cubrir las necesidades de los tejidos como mecanismos de regulación. Entonces, anemia repercute en un aumento del gasto cardíaco y obviamente en un aumento de la frecuencia cardíaca. La policitemia, para concluir y no alargar, vamos a quedar en lo que es policitemia. La siguiente clase va a ser el miércoles. A la misma hora, por favor, sean puntuales para que vayamos avanzando de a poquito, aunque sea por periodos breves. Esto vamos a quedar aquí y hasta el miércoles, por favor, que se conecten. Les voy a volver a mandar probablemente usemos el mismo link, pero les voy a volver a mandar. Gracias por su presencia. Espero que se vayan uniendo más personas a pesar de que haya exámenes. ¿Listo? Quedamos aquí. Muchas gracias, doctor.